tenía alguna cosa en la recámara, pero por el tiempo yo creo que podemos pasar directamente a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre alguna de las intervenciones, pues será muy bien recibida. Primero, gracias a los tres, interesantísimas las tres ponencias, pero una en particular para Roberto, bueno, para los tres. ¿Qué hay de la relación de Jimena y sus hijas con el monasterio de San Pedro de Cardeña cuando el Cid es desterrado? ¿Hay algo de posible veracidad en esto o no? Lo contesto. Bueno. Sí, Alfonso también podría ser. Bueno, lo que es ya les he dicho que una cosa es el Cid de la historia y otra cosa es el Cid de la leyenda. La historia se basa en documentos y demás, ¿no? Ese episodio que usted recuerda, que tú recuerdas, se atribuye más bien a la leyenda. Parece ser, ciertamente, el Cid fue al destierro y su mujer no le acompañó, ni sus hijas, por lo menos en una etapa, ¿no? La primera etapa. Pero quedaron donde quedaron. Lo más lógico, dicen los historiadores, es que Jimena, que era descendiente de la familia real asturiana, asturleonesa, pues que se volviera allí con sus hijas. El Cantar de Mío Cid es quien dice que quedaron en el monasterio al cuidado del abad entonces, pero el Cantar de Mío Cid también dice que sus hijas se llamaban Elvira y Sol, y se llamaban en realidad María y Cristina, y no cita al hijo que tuvo el Cid, que se llamaba Diego, en fin. O sea, una cosa es la historia, otra cosa es el cantar. Sí que hay el recuerdo de las casas del Cid que estaban pegadas al monasterio. De hecho, en uno de los claustros, que es del siglo XVIII, XVII y XVIII, hay una piedra enorme pegada en uno de los claustros con una leyenda que pone: aquí estuvo el palacio del Cid hasta el año 1711. O sea, que hay como un recuerdo de que hubo casas del Cid. Pero teniendo en cuenta lo que hicieron los monjes con la figura del Cid en su provecho, pues, en fin, es un poco sospechoso, ¿no? No sé si tú quieres aportar algo más. Un detallito, simplemente. Sí que se sabe que cuando el Cid fallece en Valencia, en 1102, cuando no se puede aguantar ya el empuje almorávide, Jimena saca el cuerpo y se lo lleva a Cardeña, y ella estuvo allí unos años. Entonces es posible que esa estancia de ella, como no tenía lugar en el cantar, porque la trama no lo da, quien fuera que lo escribió quisiera señalar que Jimena estuvo en Cardeña, pero como no puede comentarlo, en plan de después de muerto el Cid, dijo, en algún momento vamos a ponerlo. Entonces quizá esa estancia de Jimena y las niñas, claro, como muy bien comentaba el señor Abad, se equivoca en el nombre de las hijas, a saber si estaban entonces las hijas allí, etc. Además, las hijas históricamente no habrían estado porque estaban ya casadas. Pero quizá es eso, es una idea de vamos a insertar el recuerdo de que Jimena estuvo aquí, porque históricamente estuvo, pero vamos a cambiarlo de momento, en plan de no después de muerto el Cid, sino en el destierro. Pero sería esto es una hipótesis, como una posible inspiración, nada más. Gracias. Yo quería hacer una pregunta sobre los orígenes del Cid. Nos hemos puesto de acuerdo ya en qué año nació y una segunda. Se dice que era un infantón. Si Diego Laínez estuviese relacionado con los Laínez de León y entonces estarían emparentados con Fernando I, ¿eso es cierto o no tiene base? Entonces también pertenecería a la familia real. Quien pueda... A ver, sobre la fecha de nacimiento, ni idea. Se calcula en torno a 1043 y 1045. Antes de 1050 seguro. Sobre la conexión, sobre si era un infanzón, no. Era un magnate de la nobleza. Hay un detalle evidente y es que se cría en la corte real, por lo tanto no cogerían a un cualquiera para eso. Sobre si estaba emparentado con Fernando I, eso ya es más dudoso. Esto sobre todo es la hipótesis de... Sí, bueno, pero esto es la teoría de Margarita Torres, exactamente, que está bastante bien fundamentada, pero también tira un poquito para casa. Gonzalo Martínez Díez, por ejemplo, señaló a algunos, un gran autor que ya falleció, y sí que señaló que había algunos errores
que tampoco son muy grandes, pero vamos, que ya ponían en duda ciertas vinculaciones. Entonces, en todo el aspecto de genealogía y tal, hay que ir con mucho cuidado. Lo que sí que está claro es que no podía ser un infanzón, y en el Cantar de Mio Cid sí que parece así, pero es por una cuestión de folclore. El héroe que salido de la nada llega a lo más alto, el sastrecillo valiente, por ejemplo, ¿no? O el rey David, que no era nadie y llega a rey. Es la misma idea. Perdona, yo decía, ha dicho el padre que el Cid estuvo en una cajita. ¿Esa caja está todavía en la catedral? ¿La caja? Sí, he hablado de los restos del Cid, que están muy desperdigados. He hablado, la cajita esa, me refería a la de Cardeña. En Cardeña hay restos del Cid, sí. Una parte pequeña, pero ahí están. Que quizás son verídicos o no, quién sabe, ¿no? Pero bueno, seguramente sí. Otra parte, la mayor parte, suponemos que está en la catedral, pero otra parte está en el Arco de Santa María. Un radio está allí, que lo ha enseñado en una foto María Pilar. Otra parte, una parte del cráneo del Cid está en la Real Academia de la Lengua aquí en Madrid. Otra parte, creemos que también verídica, llegó hasta Cracovia. Otra parte a Chequia. Otra parte a Alemania, que fue de vuelta al final aquí a Burgos otra vez. Y no sé si me queda algún sitio más. O sea que, y de hecho los restos del Cid, como os les he dicho, en la francesada, en noviembre del 1808, la tumba fue expoliada y los huesos esparcidos por la capilla que ahora contiene las tumbas del Cid. Y allí estuvieron varias semanas. En aquel entonces, varios se llevaron huesos del Cid, incluso el cráneo y tal y demás. O sea que dejaron los huesos del Cid y Jimena bastante deteriorados. Pero después llegó el general Thibaut, que fue el que mandó a Napoleón aquí a Burgos a poner orden, y dice que recogió los huesos que estaban bastante enteros. O sea, no se sabe si recogió otros huesos o qué huesos eran esos, porque si se habían llevado muchos, ¿cómo podían estar enteros, no? Y esos fueron los huesos que se supone que están en la catedral. O sea, todo es un poquito de... si juntamos todos, igual nos salen varios esqueletos, ¿no? Yo quería hacer un pequeño comentario sobre esto, que me parece que es una de las manifestaciones del mito actual. Sigue siendo ese respeto hacia el héroe, que yo creo que ha de cambiar con el tiempo, porque realmente es así. Tenemos unos huesos en San Pedro de Cardeña, hay otros huesos en la catedral, hay otros huesos repartidos, como bien ha dicho, y actualmente sería muy fácil hacer un análisis de esos huesos y ver cuál es su origen. Cuando esto se comenta, se ve casi como un tema, por favor, no lo toquemos, como si una investigación científica no fuera, el mito no fuera a soportar un resultado científico, cuando es probado que no es así. Tenemos mito cidiano para muchos siglos. Cuando no estemos aquí, se seguirá hablando del Cid. Esto es así, porque es consustancial, ¿no?, a una parte de nuestra cultura, ¿no? Así que en el fondo es ya no sé qué opináis, pero podría ser en un momento dado una iniciativa interesante, simplemente por desvelar un hecho, ¿no?, de nuestra historia, no sé. Sí, es que además, aunque se aplicase un... No sé si se oye. ¿Sí? Claro. Aunque se hiciese un análisis genético, eso no significa que dijeran, ninguno de los individuos que hay aquí es el Cid. Oye, ¿alguien sabe cuáles eran los genes del Cid? Lo único que se identificaría es, aquí hay 3 cuerpos y cualquiera de ellos puede ser el del Cid. Ya está, pero ninguno sería para decir, descartamos. No, porque no sabemos ni cuál es su genética actual, aún habría que localizar descendientes. Y vamos, simplemente serviría para eso, para discrepar y decir, no, vale, no pertenecen todos al mismo cuerpo, sino a 2, 3 o 4 individuos. Más allá de allí... María Pilar ahora acaba de comentar una cosa que me parece muy interesante, es que en efecto no se tratan como unos restos históricos, sino como una reliquia, ¿no? Casi como... Claro, es una reliquia, no tiene por qué, o sea, son restos, pero el valor que tienen es lo que eso significa, no que sean o no reales, o sea, es lo que ellos representan en realidad. Lo mismo que le ha puesto Santiago, por ejemplo. Así es. ¿Tienen alguna pregunta o comentario para...? Le quería preguntar al doctor Boix, ha planteado una serie de canciones, de temas en los que aparece Rodrigo, aparece La Tizona, aparece Vallega, pues algunos de esos grupos también han tomado como espejo precisamente la película de Juan César, la película de Animal. ¿Hay algún tema, una canción
Jimena o el amor entre Jimena y el Cid aparezca reflejado? Sí. Si es alguna canción española es muy tangencialmente, pero muy tangencialmente, y principalmente en Francia. Pero es porque en Francia cogen el texto de Corneille y la ópera de Massenet, que se basa, además Corneille se basa en las mocedades del Cid de Guillén de Castro. Y es pues todo el tema de el Cid mata al conde de Oviedo, Jimena que está enamorada, pero entonces esto sí que tiene una trama más novelesca en el sentido no épico sino amoroso. Entonces en Francia, como es el Cid que conocen, pues ahí sí que lo aplican, pero es con respecto a, pues eso, a el Cid que conocen y el que les es familiar al público. Entonces, sí. Ahora, a nivel internacional, por así llamarlo, el que tiene impacto es el Cid guerrero, y por eso sé que la mayoría de canciones son del género heavy. Sí, sí que hay testimonios donde aparece Jimena. Pues yo quería hacer un apunte sobre lo de apuntarnos al carro del Cid a nivel político. La República, en su himno, también utiliza la figura del Cid en plan de valores. Habla de los hijos del Cid como algo importante, como algo de valores, y está en su himno. Por seguir en esa misma línea, los exiliados republicanos, Maxau, por ejemplo, eran unos fervientes seguidores del Cid. El Cid no era patrimonio de ningún partido, simplemente ha sido un patrimonio, entre comillas, nacional, y para ellos era un exiliado, era el primer exiliado. Entonces esas relaciones están ahí también, ¿no? Lo que pasa es que han quedado, bueno, en fin, ocultas, ¿no?, por el peso de la historia posterior. Sí, y justamente me has dado una idea porque, bueno, yo aparte que lo he traído para pues, ver unas canciones que dieran una imagen negativa del Cid, es cierto que la imagen del Cid republicano no está en las canciones. Es decir, es como que, por así decirlo, los artistas de izquierdas, el caso de Joaquín Sabina, que han utilizado al Cid como un símbolo negativo, no se acuerdan de que también fue un símbolo republicano. Es decir, han preferido dar la visión esa negativa, como que la última imagen es la que perdura, es la que más queda marcada. Es, bueno, pues lo que hemos visto ya que he comentado incluso, cómo las ideologías iban adoptando al Cid. Recientemente una investigación que algunos de aquí saben, que yo localicé que había sido readaptado a la democracia por Ronald Reagan y que eso, por desgracia, pues no ha trascendido, ¿no? Entonces, y también la de adaptaciones que tendrá, eso seguro. Bueno, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por las intervenciones. Han sido muy enriquecedoras. Y seguimos con el fin de semana civiano.